Buenos días hermanos, hermanas, quiero saludarles esta mañana con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que realmente esta semana haya sido de bendición para ustedes. Vamos a comenzar con nuestra prédica de hoy día. Antes de comenzar, vamos a orar todos ahí en sus casitas donde están, inclinamos nuestras cabezas y vamos a orar. Señor y Dios, queremos pedirte, Dios mío, esta mañana que seas tú enseñándonos, ayudándonos. Oh Dios mío, haciéndonos entender y comprender de tu voluntad para nuestra vida. Te entregamos todo lo que vayamos a decir y hacer. Guíanos, sea tu espíritu hablando esta mañana, no el hombre, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén hermanos, amén hermanas. Hoy día vamos a compartir otro tema que es bien importante también y creo que es una de las bases también de lo que realmente nosotros vivimos como cristianos cada día. Habíamos hablado del pecado, habíamos hablado de las consecuencias, habíamos hablado de la venida, de estar preparados, de estar listos y más en este tiempo. ¿No? En este tiempo que es un tiempo especial. Ahora vamos a hablar, el título es el verdadero arrepentimiento, ¿ya? El que una persona haya recibido al Señor, pero no se haya arrepentido, eso hermano no es ninguna garantía. Cuando te has arrepentido en tu corazón realmente y has empezado a dar frutos de arrepentimiento y los demás pueden ver esos frutos de arrepentimiento, entonces puedes estar ya seguro de que tu arrepentimiento ha sido real. Mientras los demás, el resto de la gente, no vea un fruto diferente, un fruto distinto, cuando te vean, cuando hablen contigo, entonces tienes que preguntarte y entrar tal vez con un signo de interrogación y decir, ¿realmente soy distinto, soy diferente? ¿Realmente he cambiado? ¿Realmente mi arrepentimiento ha sido verdadero, ha sido real? ¿Hay un cambio en mi vida o sigo siendo la misma persona? ¿Ya? Y es necesario, es importante que la persona cuando ha tomado la decisión y cuando se ha arrepentido, entonces haya un cambio. Y de ese cambio es del que habla la gente cuando nosotros recibimos al Señor. Dicen, esta persona es distinta, ya no es igual. No sé, si antes tomaba, ha dejado de tomar. Si antes mentía, ha dejado de mentir. Si antes, no se peleaba, ha dejado de pelear. Entonces hay un cambio, hermano. Y ese, el cambio es el que marca realmente al cristiano. Y como cristiano podemos dar testimonio de Dios a través del cambio que tú has tenido en tu vida. ¿Ya? Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando hay un arrepentimiento real, verdadero en tu vida. Mientras el arrepentimiento, hermano, no sea real, vas a estar igual, vas a estar simplemente haciendo un ejercicio espiritual de cada domingo, ir a la iglesia, orar, pararte, aplaudir, alabar y luego te vas a tu casa. ¿Sabes? Ese solo es ejercicio espiritual, pero arrepentimiento real no hay. Por eso decimos, hermano, la palabra es viva. Cuando la palabra es viva, esa palabra que es viva genera, hermano, en tu corazón cambio. Cuando va a haber ese cambio no lo vas a ver tú, lo va a ver el resto de la gente en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. Si estás igualito, hermano, entonces no hay cambio. Y si no has cambiado, quiere decir que no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, hermano, el cambio se va a ver en lo que vas a hacer y cómo vas a hacer y qué tipo de persona vas a ser. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces vamos hoy día a entender realmente lo que es un arrepentimiento real, un arrepentimiento verdadero por medio de la palabra y cómo es que nosotros podemos entender y comprender lo que Jesús quería decir y cuando hablaba y cuando les decía un mensaje constante de Jesús, podemos decir un común denominador era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se ha acercado, ¿esto qué provoca, hermanos? Genera cambios, porque cuando hablamos, hermanos, de reino, hablamos de leyes. Cuando hablamos de leyes, hablamos de una autoridad. Cuando nos referimos a la autoridad, hablamos de un rey. Cuando decimos reino y cuando queremos identificar a ese rey, lo vemos ahí a Jesús como rey, ¿ya? Y cuando queremos entrar en ese reino, es el momento en que tenemos que sujetarnos a las leyes de ese reino, de ese lugar. Si ustedes van a España, hay un rey y tiene leyes. Si ustedes van a Inglaterra, hay un rey y tiene leyes. Lo mismo es cuando nosotros entramos al reino de Dios, decidimos entrar al reino de Dios, entonces hay leyes. Y esas leyes, hermano, las tienes que cumplir. Esas leyes están ahí en la Biblia, en los 10 mandamientos y en todo lo que nos manda como palabra de Dios y aún en la enseñanza de Jesús.
cuando viene y a través de los mismos apóstoles entendemos realmente qué es lo que Jesús quería, a qué estaba apuntando, cuál era el mensaje. Y el mensaje central es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento, ¿ya? Es una palabra especial en griego, se dice metanoia, ¿ya? Esa metanoia quiere decir volver atrás, volver, ¿ya? Ver que realmente hemos hecho mal y volver a hacerlo, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Amén. Por eso tenemos que entender la concepción y el origen de esta palabra para saber exactamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si está bien lo que estamos haciendo. Amén. Para esto quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44, y lo vamos a leer hasta el versículo 50. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44. Ya, y estas palabras desde el 44 quiero que lo entendamos bien. Comenzamos con el versículo 44. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Hermano, en ese primer versículo hacemos un alto. Dice, no dice la palabra estaba hablándoles. ¿Qué dice la palabra? Clamó, Jesús clamó, Jesús rogó, Jesús pidió. ¿Qué pide a sus discípulos y a la gente que estaba ahí alrededor escuchando? Le dice: el que cree en mí, en realidad no están creyendo en mí, están creyendo en el que me ha enviado. ¿Y quién lo había enviado a Jesús? Dios. Ya, hasta ahí estamos claros. El siguiente versículo que dice: y el que me ve, ve al que me envió. Y Jesús nos dice: yo y el Padre somos uno, ¿no ve? Él está en mí y yo estoy en Él. Cuando estamos hablando de ese punto, de ese nivel de santidad que Jesús tenía, y cuando Él está hablando de eso, podemos entender, hermano, realmente es un mensaje tan fuerte, tan duro, cuando Jesús habla, y vamos a seguir entendiendo el siguiente versículo, lo vamos a leer, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Alguien diga aleluya, porque realmente es una bendición. Ha venido a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? ¿Qué oscuridad? Las tinieblas de tu pecado, de mi pecado. Ya, las tinieblas de no entender, las tinieblas de negar a Dios, las tinieblas de andar en pecado cada día, cada noche, sin entender la voluntad de Dios. A eso ha venido y dice: yo soy la luz y he venido a alumbrar en esas tinieblas. Tal vez podemos pensar que estamos andando bien, que estamos bien, que nuestra vida está bien, que todo alrededor tenemos una buena casa, tenemos un buen hogar, tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos riqueza, no negocios, autos y todo está bien. Sin embargo, hermanos, tal vez somos miserables, tristes y pecadores que estamos en medio de las tinieblas, andando, hermanos, sombríamente, tropezando cada momento, cayendo y pecando y pecando y pecando sin darnos cuenta, y encima estamos negando la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para esto Jesús es bien claro y les dice: ¿saben qué? He venido, pero no he venido solamente así. He venido a dar realmente esa luz que se necesita en estas tinieblas, que es tu pecado, en lo que tú estás andando, en lo que yo estoy andando, en lo que hemos estado todos en otro tiempo, ¿ya? Y la palabra dice: este evangelio es locura para el que no entiende. Va a ser locura cuando le hablas de Dios, no entendemos, la gente no nos entiende. Cuando hablamos de Dios, la gente nos niega, tapa sus oídos, no quiere escuchar, porque este mensaje es duro, no es un mensaje fácil de entender. Por eso, hermano, los valientes toman esta decisión de seguir a Cristo, no los cobardes. Los valientes toman esa decisión y decirle: Señor, aquí estoy, pero aquí estoy no perfecto, aquí estoy no con mi dinero, aquí estoy no como yo soy, aquí estoy lleno de mi pecado, aquí estoy lleno de todas las cosas malas que han habido en mi vida por tantos años,
todo lo que he hecho estaba mal. Desde el momento aunque he empezado a hacer mis cosas y he nacido, el pecado ha estado a mi lado todo el tiempo. Pero ahora Jesús viene y nos dice, ¿saben qué? Yo he venido, pero no he venido así nomás. He venido para dar luz en esta tiniebla que es tu pecado, en esta tiniebla en la que estabas andando. Para eso he venido. Y ¿sabes qué? No simplemente se queda ahí. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 47, síganme ahí en la lectura. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aleluya. ¿Sabes qué? Aquí el mensaje es claro. No ha venido para levantar el dedo en contra tuyo, en contra mío, ni en contra de nuestro vecino, ni de ese criminal, ni de ese asesino, ni de ese ladrón. No ha venido ese momento y decir, ¿sabes qué? Quiero que vengas y te arrepientas porque eres un ladrón, porque eres un asesino. No, no he venido a juzgar. ¿Qué dice la palabra? Ahí es bien claro. Sino dice, al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar. Muchos hermanos en este tiempo y antes de este tiempo han escuchado la palabra del Señor, han visto, se les ha comunicado, aún a través de folletos, se les ha invitado a las iglesias y la palabra ha estado siendo predicada por televisión, por radio, pero no ha venido a juzgar. Jesús, hermano, no ha venido a juzgar a nadie. Él ha venido realmente, ¿sabes qué? A traer y traer perdón, a hacer luz. Ha venido, ¿sabes? Por causa del pecador, por tu causa, por mi causa, Jesús ha venido. Si todos fuésemos, hermanos, gente que no debe ser juzgada, si todos habríamos, ¿sabes qué? Nacido sin pecado, no necesitamos de Dios. Entonces, ¿para qué estaría Él y su presencia a nuestro lado? ¿Para qué hubiese venido? Él viene por amor a ti, a mí. Nos ha visto lleno de pecados, nos ha visto gente que realmente necesitaba del amor, necesitaba de ese amor especial que nos perdona, que nos acerca a Dios. Viendo esa necesidad, Jesús viene y no viene como un juez para meternos a la cárcel por lo que hemos hecho. No viene agarrado de su cadena para encadenar nuestras manos, nuestros pies. No ha venido para echarnos ahí al lado del diablo, al infierno. No ha venido para eso, no ha venido a juzgar, sino ha venido a dar luz, ha venido a dar perdón. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí en la Biblia. Dice, el que me rechaza, versículo 48, no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Y esto es fuerte, hermanos. Realmente, si entendemos, ¿sabes qué? Podemos decirnos y pararnos ahí delante de Dios en el día del juicio y decirles, ¿sabes? Tú has sido un Dios injusto. Nadie me ha hablado. Nadie me ha hablado de ti. Yo no sabía. Pero ese día, hermano, no va a haber uno solo que se pare y le diga, por tu culpa estoy en el infierno, por tu culpa he sido condenado, porque nadie me ha hablado, tú no me has perdonado. No, nadie. Nadie, hermano, porque todos vamos a tener en nuestra conciencia, ya en nuestro corazón, de que un momento, tal vez has estado en esa posición, tal vez hay mucha gente que está en esa posición. Hemos negado, hermano, la palabra, hemos negado a mucha gente que nos ha invitado, hemos negado aún la palabra de Dios en nuestra vida, pero sabes, no solo niegas con tu boca, niegas con tu conducta, y es lo peor, porque con tu boca puedes decir sí, pero con tu conducta puedes decir no, porque ese es el testimonio, hermano, que acompaña cada día al cristiano, y tal vez eso va a ser, no sé, tal vez esa sea la parte más dura para nosotros, por la que vamos a ser juzgados, que sabiendo, entendiendo, no lo hemos hecho, no hemos hecho la voluntad de Dios. Y alguna vez habíamos leído en Santiago, dice, el que sabe lo que es justo, lo que es correcto y no lo hace, aún eso es pecado. Amén. Sabiendo lo que es justo, sabiendo lo que teníamos que hacer, no lo hemos hecho, ya. Y aquí está Jesús y dice, no estoy viniendo a juzgar. ¿Cómo lo calificaríamos? Está viniendo a darnos amor, a perdonar. Entonces, como la palabra dice, Dios de gran amor, misericordia. ¿Para quién, hermano? Para el pecador, para ti y para mí, y aún para mucha gente que en este momento no ha conocido o no ha entendido o se le ha invitado. Tal vez ahora esté pensando y reaccionando y con todo lo que está pasando y diga, cierto, se está cumpliendo muchas cosas. Sí, se está cumpliendo muchas cosas. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué es diferente? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Igualito estamos?
no hemos cambiado, nuestra vida sigue siendo la misma, seguimos viviendo con lo mismo, o hay cambio, somos diferentes. Y eso es, hermano, el punto de inflexión donde tenemos que pararnos y empezar a ver un norte diferente del Señor. Hasta aquí he llegado, he avanzado hasta aquí, pero ahora este segundo paso, ¿cómo lo doy? ¿Dónde lo doy? ¿Cómo camino? Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, dice en el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, hermano, la palabra que estaba en la boca de Jesús cuando Él estaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, 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 que era una constante en su prédica, no había sido de Jesús la palabra, había sido de su Padre, y Jesús esclarece, esta palabra Él ha puesto en mi boca. ¿Por qué? ¿Porque te tienes rabia? ¿Porque no nos quiere? ¿Porque nos odia? No, ¿sabes? Todo lo contrario, si Él ha decidido aún sacrificar a su único hijo, y no solo sacrificarlo, sino mandarlo ya entre nosotros, y que Él realmente sea la persona que lleve la palabra y que enseñe, es, hermano, una sola palabra, tal vez podemos describir todo eso: por amor al pecador, por amor, tal vez. Mucha gente no sabe discernir entre su izquierda y su derecha, no se da de cuenta cómo están dando, pero Dios en su misericordia, en su gran amor, mirando desde su trono, nos ve como pecadores, nos ve como gente que no entiende, como gente que no está en la capacidad aún de comprender el gran amor de Dios, y Él tal vez en su corazón dice, no, agarró y mandó a su hijo y dijo, Él va a llevar realmente la palabra, Él es el que les va a hacer entender, porque no han entendido a los profetas, no han entendido a la gente que se ha mandado, no han entendido toda la prueba que han pasado por causa de su pecado. Ahora voy a mandar a mi único hijo. ¿Para qué? Para que reciban realmente la palabra directo de la boca, tal y como yo quiero que le escuchen. Dios ha tenido, hermano, misericordia y ha puesto sus palabras en Jesús, y Jesús ha venido y ha traído esa palabra, ese evangelio de amor y gracia, pero también esa gracia tal vez va a pesar más en el tiempo que seamos juzgados. Si, hermano, en este tiempo no llegas a arrepentirte, no entiendes realmente lo que Dios está queriendo en nuestra vida, cuando tú quieras, tal vez ya va a ser tarde. Acuérdate, piensa en lo que estamos hablando y en todo lo que realmente se está predicando, todo lo que se ha enseñado. En determinado tiempo, hermano, nos han compartido la palabra y tal vez te has preguntado, parece que esta palabra es para mí, parece que sí, es para ti, te está hablando, porque como a Jesús Dios ha puesto su palabra en su boca, en muchos de sus siervos Dios ha puesto la palabra también para que el pueblo pueda escoger, pueda tomar decisión, para que el pueblo escuche realmente y toda la sordera y la ceguera espiritual, hermano, que hay en nuestra vida sea quitada de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos entender el real amor de Dios y ese momento arrepentirnos, tomar la decisión de arrepentirte. ¿Ya? Amén. ¿Qué más dice? Dice en el versículo 50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ahí vuelve, hermanos, a recalcar y a repetir, y dice Jesús, y es consecuente con lo que dice, no dice lo que yo creo, lo que yo he pensado, lo que te hace falta, lo que me parece que puedes hacer. No, la palabra que Dios ha puesto, mi Padre ha puesto en mi boca, lo que Él ha dicho, eso te estoy hablando, no te estoy hablando de otra cosa. Amén. No te estoy hablando de otra cosa, y su palabra realmente tiene peso. Como te digo, si estás este momento sintiendo ahí en tu casa, parece que esta palabra es para mí, sí, es para vos, porque Dios ha puesto esa palabra para que podamos compartir esta mañana. Dios hace su voluntad. Hermano, ni la hojita de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Hay ratos nos cansamos, vemos y por qué y de qué y cómo y nos desesperamos. No, confía en Dios. Él es el que ha puesto, Él está poniendo la palabra, Él está dando aún, ¿sabes qué? Esa comida espiritual para que hoy día tú puedas empezar a digerir, para que hoy día tú puedas entender y aún tu espíritu se llene de esa palabra. Amén. ¿Sabes qué? Vamos a leerlo ahí en Hechos 3:1, Hechos capítulo 3, versículo 1.
¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Quiero que me sigan en la lectura, ahí donde estás en tu casita. Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así en el versículo 1. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros, ¿qué? Pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos arrepentirnos, nosotros realmente deberíamos tomar, hermano, la decisión de arrepentirnos. Y cada día, hermano, alguna vez, hermano, nos hemos cansado y decimos, no, ¿por qué o para qué? ¿Sabes? Es necesario arrepentirnos. ¿Para qué? Para que la palabra, hermano, sea real, para que podamos, hermanos, aún nosotros tomar decisión de arrepentirnos cada día. Amén. ¿Qué más dice? Vamos a leer esto, está en el Evangelio de Juan, ya seguimos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2, Evangelio de Juan, y esto es una historia acerca de una mujer, ahí y está Jesús también en medio, y vamos a ver y vamos a entender la calidad de amor y la calidad de misericordia de Dios, no solo hacia esa mujer, sino hacia cada uno de nosotros. ¿En qué dimensión nosotros podemos entender el amor de Dios? Amén. ¿Qué dice? Lo vamos a leer, el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Esta historia, hermanos, nos habla, ¿saben de qué? De misericordia, de amor, de perdón, de gracia. Y hallamos estos elementos en esta porción de la palabra, cuando esta mujer dice que la han pescado en pleno acto de adulterio, o sea, ni cómo negarse, no, le han pescado y la traen a la presencia de Jesús, y cuando esta mujer llega a la presencia de Jesús, ahí están listos, agarrados de la piedra. Esta mujer había llegado a la presencia de Jesús con un letrero que decía aquí, tal vez, no, condenada a morir, porque eso decía la ley. Porque ellos tenían por ley matar, apedrear a tales mujeres. ¿Ya? Y había llegado, tal vez el corazón de esta mujer decía, bueno, son mis últimos minutos, mis últimas horas, y me traen justo delante de este Jesús, y da para avergonzarme, y toda la gente me está mirando, y depende de este Jesús, llega a los pies de Jesús, simplemente, ¿te imaginas cómo está el corazón de esta mujer? Desesperado, sabiendo que dice sí, dice no, me matan, ya están listos, aquí voy a morir, son mis últimos minutos, ¿qué hago? Y tal vez tal desesperación ha llegado al corazón de esta mujer. Estaba ahí de rodillas, agachada, sin saber, sin entender. Ya no había salida, tenía que morir. Eso era lo último, eran las últimas caras que estaba viendo, sus últimos minutos de vida que estaba viviendo. Y ahí le preguntan a Jesús y la decisión la tiene Jesús. Jesús dice, apedréenla, y ese momento la matan. Si Jesús dice no, entonces también ese momento la dejaban. Pero también Jesús hubiese sido acusado por no cumplir la ley. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Era un momento muy difícil y era como decimos, tal vez darse contra la pared, porque la decisión que se tenía que tomar tenía que tener sabiduría, tenía que ser una decisión sabia. Pero ahí, hermano,
Llega esta mujer, Jesús está escribiendo, dice, con el dedo inclinado en la tierra. Tanto insiste la gente y Jesús levanta y les mira y les dice, el que no tenga de ustedes pecado, entonces sea el primero, ¿no? Y cada uno, dice la palabra, que estaba ahí, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empiezan a ser acusados. ¿Por quién? No por Jesús. Como habíamos leído, Él no ha venido a juzgar. Estaban siendo acusados por su conciencia, hermano. Su conciencia era la que estaba acusando a esta gente. Entonces su conciencia que estaba acusando a cada uno de estos hace que cada uno se mire un poco hacia adentro, analice y vaya dejando la piedra y se vayan yendo. Al final, hermano, queda Jesús frente a esta mujer. Y cuando solo están los dos, ahí le mira a la mujer y le pregunta, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que te ha traído? Los que te condenaban, ¿dónde están? Y ella le responde a Jesús, no, ninguno no está. Nadie te condena, nadie. Clave, hermano, aquí. Lo que dice Jesús y estas últimas palabras, ahí lo podemos comparar. Él no ha venido a juzgar. Y Él ha venido a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Qué le dice? Yo tampoco te juzgo. Imagínense, se ha salvado de la muerte, seguro. Ya, esta mujer tenía que morir sí o sí. Y Jesús de pronto le dice, yo tampoco te juzgo. ¿Se imaginan el alivio que ha de sentir esta mujer en su corazón? ¿Se imaginan la alegría que ha tenido esa mujer en su corazón? Aún sentirse ya liberada de esa acusación, sentirse bien. ¿Cómo ha sido, hermano, realmente ese momento que ha pasado esta mujer? Y ese momento vemos, hermano, actuar la gracia. Porque dice la palabra, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ahí está la gracia. La gracia, hermano, es un regalo no merecido. Y este regalo que no es merecido, recibe esta mujer como un premio. No porque ha hecho algo bueno, porque la palabra dice que era una adúltera, una pecadora. La palabra dice que esta mujer no debería estar viva, debería haber muerto, porque eso decía la ley de Moisés. Sin embargo, ahí está Jesús dándole una oportunidad más, diciéndole, ¿sabes qué? Yo tampoco te acuso, yo tampoco te culpo, pero ahora levántate, vete y no peques más. Comienza de nuevo, arrepiéntete. Tal vez sería la palabra, hermano, arrepiéntete. Tal vez esta mujer no ha sido la primera vez que ha estado en adulterio. Tal vez se dedicaba a eso. La palabra no nos dice exactamente, pero nosotros, hermano, debemos analizar y ver. ¿Sabes qué? Pero nosotros nos tenemos que comparar como adúlteros espirituales. ¿Por qué? Porque estamos también haciendo miles de pecados, miles de cosas, y tal vez estamos en un adulterio espiritual sin darte de cuenta. Estás cayendo en eso sin darte de cuenta. Estás obrando de la misma manera, y ¿sabes qué? Eso simplemente nos va a llevar a la muerte, como esta mujer. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, hermanos, es muerte. Pero la palabra dice que la dádiva de Dios es vida eterna para los que creen, para los que hacen su voluntad. A ti te toca ahora, hermano, tomar la decisión de arrepentirte. Decirle, Señor, hasta aquí he llegado, hasta aquí he pecado, hasta aquí me he caído, me he tropezado, he dicho esto, he hecho esto, pero ya, alto. Hermano, haz un alto, una luz roja, un semáforo que te diga, alto, hasta aquí has llegado. Levanta la cabeza. Una oportunidad más. Hay gracia todavía. Dios está todavía aquí. Hay gracia, hermano. Dile, Señor, quiero arrepentirme esta mañana realmente, pero que sea, hermano, un arrepentimiento real, verdadero, porque como habíamos leído al principio, es volver a comenzar, volver a empezar, ¿sabes? Es empezar de cero, decirle, Señor, voy a comenzar de cero. Ahora mi vida va a ser diferente. Voy a cambiar y mi actitud va a cambiar. Y lo que era pecado en mi vida, eso va a ser transformado. ¿Por qué? Porque Jesús va a entrar a tu vida. Amén. Porque Jesús va a estar contigo. Amén. ¿Me estás entendiendo? ¿Sabes qué? Es la única oportunidad tal vez que vas a tener. Hermano, no sabemos si mañana, pasado vamos a ser vivos. No sabemos si vamos a estar, hermano, todavía. Hermano, solo está dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero animarte hoy día. Quiero pedirte, ¿sabes? A que tomes la decisión,
hermano, no tanto de decirle lo voy a hacer, sino lo hagas realmente, que tus hechos, hermano, demuestren en tu vida el cambio que vas a tener, que el arrepentimiento, hermano, llegue a tu vida como algo real, que el arrepentimiento, hermano, empiece a producir frutos verdaderos de arrepentimiento, y que el que te vea, el que te conozca, te diga, eres diferente, eres distinto. ¿Por qué? Porque Jesús ha llegado a tu vida, porque Él está contigo, porque realmente esa presencia puede cambiar muchas cosas. Amén. Amén, hermano. Quiero invitarte a que podamos orar y le digas al Señor esta mañana, Señor, quiero arrepentirme. Señor, aquí está mi vida, delante de ti estoy. Pero esta vez, tal vez has hecho muchas veces esta oración, hermano, esta vez que sea real. Amén. Aleluya. Ahí donde estás, quiero que me acompañes en oración. Ahí vamos a orar y te animo a que esta mañana le digas, Señor, hasta aquí he llegado, voy a hacer un alto, voy a cambiar, voy a ser diferente. Amén. Señor y Dios, Padre amado, queremos entregarte este tiempo, queremos rogarte, Dios, para que la vida de cada uno de nosotros, Señor, que están ahí en sus casas escuchando, Dios mío, realmente, Señor, sea impactada, Señor, por esta palabra, Señor, sea tocada su vida, Señor, tú seas ayudándole a cambiar, Señor, Padre amado, aún, Señor, le muestres, Señor, sus errores, si es que no se ha dado de cuenta, Dios, hasta este momento. Abra, Señor, ese su ojo espiritual, Señor. Abra su oído espiritual en el nombre de Jesús. Y podamos darnos de cuenta y ver, Señor, lo malo de nuestra vida, lo malo que estamos haciendo para cambiar, ser distintos, ser diferentes, ser otros, Señor. Ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Dignos, Señor, Padre amado, delante de ti, Señor. No seamos vergüenza, Señor, para el Evangelio. Seamos hijos de verdad. Seamos, Padre amado, hijos que te creen, que te quieren y que han aceptado, Señor, tu voluntad, Padre amado, en la vida de cada uno de nosotros, y hemos aceptado vivir en este reino de los cielos que se ha acercado, Señor, esta mañana en nuestra vida. Hemos decidido, Señor, Padre, pertenecer, Señor, a ese reino de los cielos, a ese reino celestial, Dios, y vamos a hacer, Señor, tu voluntad, porque, Padre amado, sabemos que tú solo quieres lo bueno para nosotros, Señor. Queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias por esta mañana. Queremos darte gracias por este tiempo. Queremos, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que los corazones, Señor, este momento de los que están viendo, están escuchando, sean quebrantados, Dios, por tu palabra. Sean, Padre amado, aun quebrantados, Señor, Padre amado, por tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando, Señor, sus vidas, llenando sus corazones, Señor. Padre amado, que no haya nadie, Señor, que pueda resistir esa presencia tan grande, Señor, en su vida, y que realmente, Señor, ellos den frutos de arrepentimiento verdadero y genuino, Señor. Padre, una vez más nos arrepentimos de todo pecado. Te pedimos perdón, Señor, perdón en el nombre de Jesús. Y Padre, ayúdanos, porque en nuestra fuerza, Señor, somos débiles, Señor. Pero en tu fuerza, Señor, queremos andar de acuerdo a tu voluntad, caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Dios mío, a ser fuertes. Ayúdanos, Señor. Padre amado, y ten misericordia de mis hermanos, de mis hermanas que están en este momento viendo, Señor, Padre, esta prédica, Señor, y este tiempo de oración, para que ellos, Dios, puedan arrepentirse, Señor, para que ellos, Señor, puedan tener, Señor, Padre amado, aún en su vida, en su corazón, Señor, Padre celestial, este tiempo, Señor, Padre santo, para poder, Señor, reflexionar y entender, Señor, tu voluntad para ellos. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que hayas podido entender y comprender, y a partir de hoy día tu andar, tu caminar sea distinto. Que Dios te bendiga y hasta el próximo domingo.